Hola a todos, bienvenidos a Buena Salud. En este nuevo programa hablaremos de lupus, una de las enfermedades autoinmunes más graves e impredecibles. Conoceremos además cuáles son las lesiones en la piel más frecuentes, los tipos de cánceres y, lo más importante, la prevención. Aprenderemos también cuáles son los tratamientos ideales para combatir el dolor en casos de hernia discal cervical y finalmente daremos lugar a las emociones para conocer en qué consiste la descodificación biológica. Un sábado más es tiempo de hablar de buena salud. El sistema inmunológico es el conjunto de glóbulos blancos y proteínas que protegen al organismo de agentes invasores como pueden ser microbios o infecciones. Pero en determinadas circunstancias, los agentes que deben ser protectores adoptan un comportamiento anormal y atacan al propio organismo. Esto es a grandes rasgos lo que ocurre con el lupus, una de las enfermedades autoinmunes más graves y que afectan a muchísimas personas en todo el mundo. El 10 de mayo es justamente el día de concientización sobre esta patología y al respecto hablamos con el presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, César Graf. Hola, soy César Graf, presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología. Hoy vamos a hablar de lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, quiere decir que las células propias del organismo son atacadas por nuestro propio sistema inmune. Esto desarrolla una enfermedad que es en general sistémica, se localiza en muchos de los órganos de las personas, produce inflamación y a veces insuficiencia de los órganos que ataca. En general ataca a las mujeres, mucho más que a los hombres. No tiene edad de diagnóstico, pero es más frecuente en las mujeres entre 20 y 50 años, por eso se lo relaciona a los estrógenos, pero hay niños que nacen con lupus y hay niños que desarrollan el lupus en la infancia. También hay personas mayores que se le diagnostica lupus pasados los 50 años. Estas son variantes un poco más raras que la enfermedad en sí, pero cada vez son mayormente diagnosticadas. Es difícil el diagnóstico porque no se dan todos los síntomas simultáneamente. Por ahí son personas que vienen con fiebre, en general no es una fiebre de todo el día, sino generalmente nocturna, que están meses por ahí con fiebre, donde el médico tiene solamente eso y alguna alteración más y le buscan infecciones o le buscan alguna otra patología y se piensa en otras patologías antes que en lupus. Entonces los pacientes después de la fiebre están muy cansados, tienen debilidad muscular y ya empiezan a sentir sintomatología general y ya se descarta la infección y se empieza a pensar ya, si es una paciente joven, en una enfermedad inmunológica. Se empieza a pensar en los anticuerpos, a pedirle anticuerpos, a pedirle reactantes de fase aguda, se le empieza a pedir orina a los pacientes porque a veces eliminan proteínas por la orina y no se dan cuenta, a veces eliminan sangre y no se dan cuenta, y ahí se empieza a pensar ya en una enfermedad con afección renal o el paciente empieza con falta de aire y se le pide una radiografía de tórax y después se va armando todo un conjunto de sintomatología en una persona joven, mujer, que se le cae el pelo, que tiene manchas en la piel, dolores articulares, fatiga, cansancio y alguna de estas alteraciones en el sistema inmunológico y ya se empieza a pensar más en una patología autoinmune. Desde que el lupus es tratado con corticoides, le ha cambiado la vida a los pacientes con lupus. Dejó de ser una enfermedad con un pronóstico malo para ser una enfermedad tratable y que el objetivo del tratamiento es la remisión de la enfermedad, es decir,
con tratamiento estar con una vida normal. Existen lo que se llama también inmunosupresores. Inmunosupresores son medicamentos que van destinados a disminuir la inmunidad del paciente, que es la que ataca a estos órganos. También existe un tratamiento inmunomodulador de mantenimiento, que son los antipalúdicos, la hidroxicloroquina, que tanto se habló durante la pandemia por COVID. Así que tratamientos hay, los pacientes andan muy bien cuando son bien tratados, bien diagnosticados y se toma la enfermedad lo más pronto posible. En los últimos 10 años, los casos de melanoma aumentaron en un 50% a nivel global. Es justamente el tipo de cáncer de piel más agresivo, aunque no el más frecuente. Y siguiendo con las estadísticas, en 9 de cada 10 casos, el causante de ese cáncer de piel es la exposición a los rayos ultravioletas. Es por eso que la protección solar es fundamental a modo de prevención. En el Instituto Médico Interdisciplinario se especializan en la salud de la piel y también en cirugías de la piel. Por eso hablamos con el doctor José Luis Saba. Soy el doctor José Luis Saba y desde IMI les vamos a hablar de cáncer de piel. La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y uno de los más esenciales, y rara vez le prestamos la atención que se merece. Tenemos que prestar atención a nuestras manchas de nacimiento, a los lunares, a las pecas o a cualquier lesión que pueda aparecer en nuestra piel, porque la mayoría de las veces pueden ser inofensivas, pero en algunas oportunidades puede ser un cáncer de piel o el temido melanoma. El mayor riesgo para desarrollar cáncer de piel que tiene una persona va a depender de dos factores principalmente: los factores constitucionales, o que serían los factores que cada persona presenta, y los factores ambientales. Dentro de los factores constitucionales tenemos que prestar atención a la historia familiar, a la historia genética de la persona. Van a tener mayor predisposición a cáncer de piel las personas con pieles claras, cabellos claros, rubios, rojizos, de ojos claros. También las personas que tienen mayor sensibilidad a la exposición solar. Y dentro de los factores ambientales, el factor principal son las radiaciones ultravioletas. No solamente las UVB, sino que también las UVA. Y son dadas principalmente por la exposición al sol o por las cabinas o las camas solares, las cuales presentan mayor riesgo para padecimiento de cáncer de piel incluso que el sol. ¿Cómo podemos reconocer cuando un lunar es benigno o un lunar es maligno? Primeramente, necesitamos comprender que la gran mayoría de las personas tenemos lunares y la gran mayoría son inofensivos. Es normal o es frecuente tener entre 10 y 40 lunares. Empiezan a aparecer desde el nacimiento, en la niñez o en la juventud, es lo más frecuente, aunque también pueden aparecer en la edad adulta, y algunos incluso pueden llegar a desaparecer con el tiempo. Pueden aparecer los lunares en cualquier parte del cuerpo, incluido el cuero cabelludo, debajo de las uñas, en palma de las manos o planta de los pies. Y los reconocemos principalmente por ser manchas uniformes que tengan el mismo color dentro de la lesión, que pueden ser color amarronado, rojizo, negro, con bordes regulares, pueden ser redondeados, pueden llegar a ser ovalados, planos o sobreelevados, pero por lo general suelen medir menos de 6 milímetros. ¿Y cuándo un lunar podría llegar a ser maligno o presenta alta sospecha de malignidad? Nosotros en medicina contamos con el ABCDE para poder clasificarlos o poder identificarlos a las lesiones malignas, dentro de las cuales el A nos va a decir la asimetría que tenga una lesión. Si a una lesión le hacemos una línea imaginaria por la mitad, una mitad va a ser diferente a la otra. El B nos va a referir a los bordes, en los cuales si la lesión empieza a presentar bordes irregulares, ondulados, de diferentes características, nos puede llegar a hablar de una malignidad que presenta esa lesión. El C nos referimos al color de la lesión. Si esa lesión, como decíamos antes, en vez de ser de un color uniforme, que toda la lesión tenga el mismo color, empieza o tiene diferentes tonalidades dentro de esa lesión o diferentes colores.
El D nos habla del diámetro. Cuando una lesión es mayor a 6 milímetros, nos podría llegar a hacer sospechar de cierta malignidad en ese lunar. Y la E nos habla de la evolución que tuvo esa lesión de piel. Si esa lesión que venía presentando la misma estructura, el mismo color, el mismo tamaño, empezó a crecer, empezaron a irregularizarse esos bordes, empezó a tener diferentes colores dentro de la misma lesión, empezó a tener otros síntomas asociados como picazón o prurito, empezó a sangrar, empezó a doler, nos habla de que podría llegar a estar teniendo una transformación maligna. El signo del patito feo nos habla de en una región de piel que tenga la persona en la cual presente muchos lunares, la lesión que nos va a hacer más sospechosa o que nos va a generar más duda va a ser esa lesión que tenga peor aspecto respecto a las otras. Y las zonas más frecuentes en donde puede aparecer este tipo de lesiones malignas de piel va a ser la zona de la cara y el cuello más frecuentemente, y dentro del rostro la zona H, zona de la nariz, zona de las mejillas y zonas laterales de la cara, incluido las orejas. Hay básicamente 3 tipos de cánceres de piel, dentro de los cuales son los más frecuentes: el carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide o espinocelular y el famoso melanoma. El carcinoma vasocelular se presenta mayormente en personas de edad media o edad avanzada. Se da básicamente por exposición solar y se da en las regiones donde más exposición solar haya tenido la persona, y son lesiones que no suelen dar metástasis y son de crecimiento lento, por lo que tienen un comportamiento más benigno que maligno. Suelen ser asintomáticos, no generan síntomas, aunque puede aparecer algún signo como que se empiece a descamar esa lesión y vuelva a curar. Empieza a ulcerarse y se descama. El carcinoma epidermoide o espinocelular es una lesión que es la segunda en frecuencia dentro de los cánceres de piel y puede aparecer más que nada en extremidades. Son lesiones en las cuales son de crecimiento lento, pero podría llegar a generar metástasis, sobre todo en ganglios linfáticos. Y por último, el melanoma es la forma más peligrosa y más temida de cáncer de piel. Se puede dar principalmente en el 90% de los casos en la piel, aunque un 10% puede aparecer en cualquier otra localización. Dentro de ellas, las mucosas, como por ejemplo en la cavidad bucal, en la vagina, en pene, en ano, en todo el tracto digestivo, en tracto respiratorio también. El melanoma tiene una gran capacidad para dar metástasis y se puede llegar a originar de algún lunar previamente benigno que puede tener la transformación maligna a melanoma. Este tipo de cáncer de piel genera el 75% de las muertes por cánceres de piel y puede llegar a tener una predisposición genética, pero principalmente el gran factor de riesgo son las radiaciones ultravioletas, como decíamos antes, los rayos UVB, UVA generados por el sol o por cabinas solares. ¿Cómo podemos prevenir todos los cánceres de piel? Una de las formas para prevenirlo es cuidándonos de los rayos ultravioleta. Por ende, lo ideal es el uso habitual y frecuente de protectores solares, no solamente cuando vamos a la playa o estamos en la pileta, sino todos los días. Que sea un buen protector solar, un mínimo o por lo menos un factor 50 o más, y recolocarlo cada 3 horas, ya que va perdiendo su eficacia con el paso del tiempo. Otra de las formas de prevenirlo es revisando nuestro cuerpo y teniendo conciencia de nuestra piel e identificar y poder ver cuál lesión va apareciendo nueva o si alguna lesión que teníamos preexistente está empezando a cambiar, para poder acudir a una consulta especializada. El cáncer de piel es una de las lesiones más frecuentes y está aumentando muchísimo en las últimas décadas su incidencia. Por ende, es fundamental que cada persona pueda saber identificarlos, cuando una lesión es buena, cuando una lesión es mala, para poder acudir a tiempo y poder recibir un tratamiento adecuado. Porque si son detectadas y tratadas a tiempo, estas lesiones pueden tener una muy buena recuperación. En IMI nos especializamos en cirugías de la piel para que puedan tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado y oportuno, siempre cuidando que la estética de la cicatrización sea lo mejor posible.
Una causa común de dolor en el cuello, en el hombro, en el brazo es la hernia discal cervical. Quienes la padecen se ven muy limitados a realizar sus actividades cotidianas y es por esto que calmar el dolor resulta fundamental. En el Centro de Kinesiología y Estética de la licenciada María José Armándola cuentan con un protocolo específico para tratar esta patología. Hola, soy María José Armándola, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, y hoy vamos a hablar de hernia discal cervical. El disco intervertebral es un fibrocartílago que en la parte externa tiene una estructura, un anillo fibroso, en su parte central tiene un núcleo pulposo y va a servir como una almohadilla para poder amortiguar los movimientos de la columna. Cuando este disco se rompe, lo que va a pasar es que la estructura que está en el centro, que es una estructura gelatinosa, va a salir hacia el exterior y puede comprimir las raíces nerviosas. Y esto en el paciente va a producir diferentes síntomas, entre ellos mucho dolor. En la parte cervical, la zona más frecuente a tener hernias cervicales es C5, C6 y C7. ¿Por qué? Porque estas vértebras son las que más sufren frente a los movimientos de la columna cervical. Como para que se ubiquen, nosotros tenemos 7 vértebras cervicales que están en la zona del cuello. C5, C6 y C7 son las últimas vértebras cervicales, en la parte más abajo del cuello, que van a ir soportando los movimientos del cuello y muchas veces puede lesionarse. El paciente siente dolor en la zona del cuello, contractura, y este dolor se puede irradiar al hombro y también al brazo. También va a perder la sensibilidad, también puede haber una disminución de los reflejos, una pérdida de fuerza, y muchas veces cuando ya se hace crónico o cuando se hace más grave, el dolor ni siquiera va a cesar en el reposo. Las causas por las cuales se puede dañar el disco puede ser por accidentes, traumatismo, una mala postura por tiempos prolongados o, por ejemplo, una alteración degenerativa, por ejemplo, artrosis. Todo este tipo de situaciones pueden llevar a una hernia discal cervical. En CKEA contamos con tratamientos específicos para los dolores de columna. Tenemos láser terapéutico para el dolor. También complementamos con terapia manual. También se puede complementar las ventosas y la punción seca. Estos 4 tratamientos se pueden ir combinando para lograr que el paciente alivie o calme su dolor. El paciente se va a ir de la sesión con una mejoría. Esto siempre va a depender de cada paciente, pero todos los pacientes que hemos atendido nos refieren una mejoría desde la primera sesión. Siempre vamos a ir alternando las terapias de acuerdo a cada paciente y lo que el paciente vaya a necesitar. La cantidad de sesiones depende de la evolución. Hay pacientes que vienen una vez por semana, hay pacientes que vienen 2 veces por semana y más o menos hacemos 5 sesiones, 7 sesiones y vamos viendo cómo el paciente evoluciona. Y luego vemos si tenemos que hacer alguna sesión de mantenimiento o ya con estas sesiones estaría sin dolor. En CKEA trabajamos constantemente para poder eliminar el dolor de los pacientes, que puedan hacer una actividad deportiva, estudiar, trabajar, todo esto sin dolor. Por eso es que nos capacitamos constantemente para poder brindar protocolos de tratamientos para el dolor para poder mejorar la calidad de vida. Escuchar al cuerpo, eso es lo que propone la descodificación biológica, una herramienta de acompañamiento emocional que no suple las prácticas médicas ni psicológicas, sino que justamente se ofrece como complemento. Son las emociones puestas a disposición para descubrir cuál es el conflicto biológico. Quienes llegan a estas consultas tienen algún diagnóstico médico específico, problemas para concretar un proyecto o con sus propios vínculos. Al respecto hablamos con Pablo Perazo del Espacio Esencias. Bueno, mi nombre es Pablo Perazo, yo soy decodificador biológico, también soy constelador familiar y también hago lecturas de registros akáshicos. Hoy voy a hablar de la decodificación biológica.
decodificación biológica es una terapia complementaria que viene a descubrir cuál es el mensaje que hay detrás del síntoma. Es decir, que en una sesión de decodificación yo puedo trabajar una enfermedad o un síntoma diagnosticado, o también se pueden trabajar las relaciones con las personas y las cosas que se vuelven en nuestra vida como un síntoma. Entonces la decodificación lo que hace es buscar qué mensaje trae, qué mensaje trae eso para tu vida hoy. Una vez que tenés ese motivo de consulta, lo que hacemos es, en la sesión buscamos información para descubrir cuál es el mensaje oculto de ese síntoma. Entonces trabajamos con emociones, con las emociones que están ocultas detrás de ese tema de consulta. Trabajamos con proyecto sentido gestacional, que es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción hasta tus primeros años de vida del consultante, ¿no? También luego trabajamos ciclos biológicos memorizados, que son ciclos de tiempo donde nosotros nos encontramos frente a situaciones iguales o diferentes de las que vamos a decodificar, pero que vienen a decirnos y a traernos las mismas emociones que no pudimos expresar. Cuando no podemos expresar esas emociones o no las podemos reconocer y expresar, se conforma un ciclo biológico. Este ciclo biológico es un ciclo de tiempo, quiere decir que cada 3 años nos ocurren cosas que nos hacen vivir esas emociones. Cuando podés expresar y desbloquear esas emociones es que ese ciclo biológico se rompe. Y también en la sesión trabajamos con el árbol genealógico. Todas las sesiones son como bastante particulares porque tiene que ver con el consultante también, ¿no? Hay consultantes que te dicen, yo no tengo información sobre mi árbol genealógico. Entonces se trabaja con la poca información que tengas sobre el árbol. Siempre se trabaja sobre lo que está y se busca si lo que no está tiene alguna información que nos sirva para esa sesión. Eso yo lo trabajo en 2 horas de sesión, pero también el consultante puede decidir venir en otro momento, ¿no? Después de que ese proceso de lo que descubrió en esa sesión le permita volver a hacerse nuevas preguntas o haya modificado algo en su vida cotidiana, puede elegir volver. Es una terapia complementaria justamente porque complementa otros tratamientos. Es decir, yo no tengo formación ni en psicología ni en medicina, o sea que yo no trabajo desde ese abordaje, pero tampoco vamos a estar diciendo que abandonen ese tipo de tratamiento porque no es el objeto de esta terapia complementaria. Y trabajamos con esa información, que cuándo fue la fecha que se lo dieron, cuáles fueron las emociones relacionadas con ese diagnóstico, con esa fecha, y buscamos también acontecimientos hacia atrás que tengan en relación con esas emociones y con ese diagnóstico. En la sesión lo que se descubre es cuál es el conflicto emocional que está detrás de esa enfermedad. Entonces, cuando la persona viene a la sesión, hacemos todo este recorrido, descubrimos las emociones y lo que hace es una toma de conciencia de cuál es el conflicto y cuáles son las emociones que no se permitía sentir o no podía expresar. Entonces, después de esa toma de conciencia, para que la sesión tenga su efecto, tiene que hacer una toma de acción. Pero eso depende de cada uno, porque muchas veces esos conflictos tienen que ver con cómo los hemos resuelto durante toda nuestra vida o cómo lo han resuelto nuestros familiares durante toda su vida. Entonces, de la toma de conciencia a la toma de acción también es otro paso, pero que solo depende de la persona. La mayoría de las personas vienen a una consulta de decodificación biológica a veces por enfermedades, a veces por síntomas, pero a veces también porque ya no le resulta algo en su vida. Y bueno, también la forma en la que los relacionamos, si se convierte en mi vida como un síntoma, es decir, si no logro, por ejemplo, comunicarme y siempre lo hago de forma violenta, eso también se puede decodificar siempre que en mi vida se haya convertido en un síntoma. Es decir, que me genere malestar y que se torne repetitivo. Es decir, todos los vínculos los termino de tal forma, los termino abruptamente. Eso sería una repetición para algunas personas. Y llegan personas que también vienen a trabajar eso en la decodificación. Yo recomiendo la decodificación biológica a toda aquella persona que esté dispuesta a encontrar cosas nuevas en su vida.
mensajes nuevos de su propia vida hacia sí mismo. Me parece que esa es como la clave. Y también le digo que todos pueden ser su propio decodificador, porque si yo me autoindago, si al terminar el día yo me fijo qué emociones sentí, qué otras emociones no me animé a sentir o qué otras cosas no pude expresar, también me mantengo bastante saludable. Entonces esa es mi recomendación, prestarme atención, dedicarme tiempo para mí, conocerme. Me parece que esa es la mejor forma de autoindagarse. Ahora te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en Instagram como @buenasalud_tv. En ese espacio compartimos fragmentos de todas las entrevistas, también efemérides importantes, anticipamos el contenido de cada programa y por supuesto te sorprendemos con sorteos. También podés sumarte a nuestra página de Facebook Buena Salud TV para compartir todo el material que generamos con el objetivo de aportar a una vida más saludable. Y finalmente en YouTube nos buscás como Buena Salud TV, ahí podés revivir todo el contenido de este programa y de los anteriores. Y hasta aquí hemos llegado con una nueva edición de Buena Salud, pero ya saben que tenemos la cita para el próximo sábado a partir de las 13 por la pantalla de Canal 9 Litoral. Aquí nos reencontraremos con profesionales de la región para, como siempre, hablar de buena salud.